El segundo equipo acá en estudios. No solamente malos conocidos, sino un poco molestos, porque los conozco demasiado por intermedio de mi hermano, que me llevó a la radio. Y claro, y él me decía, allá en el fondo, bien en el fondo, pasando la M, vas a encontrar allá están los molestos, allá en el fondo. Le mandamos un saludo a otra parte de este programa, a Quique Sosa ahí, que formó mucho tiempo, estuvo operando. Bienvenidos, suban el volumen, qué placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nombre, buenas colegio. Noches, buenas noches. Primero agradecerles que nos hayan invitado, tenernos en cuenta, de verdad. Y un saludo grande para toda la audiencia, que tienen ustedes. Un abrazo grande. Bueno, esperamos hacer un poco entretenido este pequeño segmento en el cual vamos a estar. Muchas gracias. La estamos pasando bien de entrada. Desde que llegamos nos han atendido muy bien, quiero decirles muchas gracias, chicos. Una atención de verdad, hay que sacarse el sombrero. Nunca nos invitaron a ningún lado, pero la verdad... Pero ahora nos están atendiendo con de todo ahí acá arriba de la mesa. Muchas gracias y buenas noches para todos. Bueno, y será la última vez, creo yo. Porque... Son caros, chicos. Será la última vez. Bueno, y tenemos con el operador y todo, o sea, vinieron con todo el equipo. Con Tuti. Así es. Muchísimas gracias también, como decía Adrián. Mi nombre es Martín, bueno, está el Mago también, parte de lo que fue Suban el Volumen, del gran equipo ese que armamos hace muchos años ya, siglo pasado decíamos. Pasaron bastantes años, pero la verdad que muy contento de estar acá, de revivir parte de lo que fue toda esa época distinta de radio, toda esa época diferente de hacer radio y de sentir por ahí las emociones en otra época nuestra también, de mucho más juventud, que éramos también nosotros más jóvenes y por ahí... Se nota. Sí, también. Sí, algunos se les nota un poco más. Otros rejuvenecieron, no vamos a decir quién. Los tres que estamos rejuvenecidos, creo. Claro. Y teníamos un gran grupo, teníamos telefonistas, productores. Estoy pensando eso, Martín, yo no lo puedo creer. ¿Están encerrados todavía eso? Sí, muy bien. No prescribe, ¿no? Y hay algunos sí que no vinieron, pero la verdad, como decía Martín, bueno, no di mi nombre, Adrián, un gusto estar acá. Épocas distintas de radio, increíble, ¿no? Después de tanto tiempo caemos por ahí en lo que sucedía y en lo que sucede hoy, y hay una diferencia abismal en las maneras de hacer radio, en un montón de cuestiones que no voy a ponerme en este momento a filosofar acerca de eso, pero eran otras épocas de radio realmente. Y les agradecemos por hacernos revivir esos momentos, ¿no? Muy bonitos. Bueno, inició... Tengo tantas preguntas. Diego, ¿qué hace? Venga, por favor. Diego Beltramo, el mago. Diego gracias Diego por hacer magia. Por favor. Gracias por hacer magia que Adrián Baiman. Por favor, Diego es el reconocido, hiper reconocido operador icónico de los 90, Diego el Mago Beltramo, que todavía hoy sigue siendo un gran DJ en cuanto a fiestas y demás. Y era una parte fundamental de nuestro programa. Nosotros siempre hemos dado esa parte que les corresponde a los operadores, que muchas veces son más importantes que el conductor de turno, ¿no? Su impronta, su manera de llevar los programas. Nosotros siempre hemos valorado mucho eso. Yo todavía hoy, gracias a Dios que puedo seguir trabajando de esto, lo sigo haciendo y siempre ha sido un verdadero placer. Sí, que hacemos. Bueno, hablaba por... Chicos también trabajan de esto. Así que bueno, Dieguito el Mago Beltramo es un placer y es el más joven de los tres acá, así que va a ser el que más va a hablar. Muy bien. No hablaba en esa época, no voy a hablar ahora. Claro, pero lo estás haciendo. Desde el lugar, desde operador, tantos años, ¿cómo lo viviste, el éxito de ese programa que marcó a todos? Sí, único, no se volvió a repetir. Y lo que rescato es la amistad que conservo hasta el día de hoy con ellos y con todos los chicos que formaron parte de ese gran programa. Sí. Esa gran locura, porque en esa época nosotros como oyentes y después lo que percibíamos de ustedes, que cómo lo llevaban, hay registros que ya vamos a escuchar, porque esto no queda acá, o sea, si lo recibimos bien, la entrada está todo perfecto, pero si no te lo hacen en entrada, te lo hacen a la salida. Es así la historia. Entonces, bueno, para manejar todo eso, había una especie de profesionalismo que nosotros lo veíamos desde oyente. Porque incluso escuchándolo desde la época que se hizo hasta ahora, está bien, vas aprendiendo, ¿no? No te pisás,
hablas de determinada manera, llegás de determinada manera, pero había una entidad y una marca en el programa que muy difícil conseguirlo en aquella época. Sí, y ahora ya lo dejo hablar a Martín. Esa identidad creo que siempre también la rescato y lo sigo haciendo. Tuvo mucho que ver con la gente que nos ha enseñado, ¿no? Con los grandes maestros que teníamos. Yo creo que en alguna época nuestra radio llegó a tener casi 70 empleados, era un monstruo realmente. Y pasaron grandísimas figuras de la radiofonía sanfrancisqueña y provincial y nacional, y nos inculcaron una manera de hacer radio que la hemos mamado y que todavía hoy creo que la mantenemos. Y nos cuesta mucho adaptarnos a los nuevos tiempos. Por ejemplo, yo siempre lo digo en mis programas, me cuesta mucho decir una palabra que hoy se usa normalmente, comúnmente. Por ejemplo, permiso, ¿no? Lo voy a decir, me cuesta mucho. Un boludo, un pelotudo, me cuesta horrores. Pero desde esos pequeños detalles nos enseñaron muchísimas, pero muchísimas cosas por respeto a la radio y por respeto al oyente, que a algunos no le cae bien eso. Y creo que esa identidad tenía que ver con cosas que ya nos habían inculcado, no sé si era muy nuestra, ¿no? Eran desde los directivos, los compañeros, grandísimos compañeros con un nombre enorme, muy pesado, y que se pusieron a la altura nuestra, que éramos 2 adolescentes, o 3 adolescentes en realidad. Eso yo lo agradezco eternamente, que se hayan cruzado en nuestra vida. Sí, Martín, como dice... agregue. Sí, no, como dice Adrián, fue una época, y Diego también, ¿no? Una época única, creo yo, de la radio, y como comentabas vos también, Chelo, el profesionalismo creo que se sentía también, porque tanto Adrián como yo éramos las dos caras visibles del programa, ¿no? Pero como siempre lo remarco y lo remarca Adrián, atrás nuestro había desde la dirección de la radio, que conseguía la mejor artística, la mejor música, los mejores micrófonos, la mejor técnica, todo, hasta todos los operadores que pasaron por el programa, no solamente Diego Beltramo, sino el resto, más como comentó Adrián, más las telefonistas, más la gente que había estudio de grabación para grabar todo y cada uno de las publicidades, épocas que, por ahí para comentarle a la gente, convivíamos con cassette, disco de vinilo y CD. Eran las 3 variantes musicales que había. En esa época no había obviamente computadora, no había celulares, y la gente tenía la forma de comunicarse de 2 maneras nada más, o llamaba por teléfono, el teléfono fijo, que justamente hoy, estos días me encontraba con una arquitecta conocida y me decía, ahora ya en las casas ni se pide teléfono fijo para la casa. Antes uno decía, una casa, cuando se diseña una casa acá en el comedor, en un dormitorio, un teléfono fijo, ahora son cosas que ya directamente ni vienen en la casa. ¿Y atendía el operador, atendía el mago? No. Ah. Había telefonista en el programa, que estaba también ahí en la sala donde estaba el operador. Y si no, la otra forma era llegarse a la radio y entregar un papel. O sea, fue una época muy distinta, la época de las cartas, digamos. Sí, y se llegaba muchísimo, Adrián, ¿no? ¿Dónde se reunían la gente para...? Se reunían allí en el Rincón Español, que ahora lo están reformando, lo están dejando como se merece ese lugar, pero mucha gente, muchísima gente, de decirte que de lunes a viernes todos los días era igual, y los colegios se reunían allí para completar sus hojas número 3, no eran número 2 o número 4, no sé hasta qué número vienen, pero eran enormes. Y terminaban de escribir, se habían armado muchas barras con nombres muy particulares, las psicodélicas, me acuerdo. Por ejemplo, tantas barras. Sí. Que todavía hoy de vez en cuando cruzo a alguien y me dice, yo soy de las tarántulas, por ejemplo. Y era increíble porque llevábamos hasta casi 2 urnas para arriba, 2 urnas que estaban en la entrada, en el hall de la radio. Y los chicos se reunían ahí, era un punto de encuentro de todos los días de la semana. De lunes a viernes, que estaba el programa, se llenaba. Todos los colegios secundarios. Y nosotros cuando llegábamos, Martín era en ese sentido siempre fue un poco más social. Yo me considero una persona sociable, claro, pero un poco tímido. Pero claro, usabas pelo largo en ese tiempo. Sí, tenía pelo. Sí, claro.
No quise ser tan directo. Llegaba casi sobre la hora Sí. y me subía para los estudios casi avergonzado. Y siempre fue así en los años que duró Suban el Volumen. Y Martín hacía un poco más la parte social. Y él se encargaba, o a veces el mismo Diony, que era nuestro director, de llevar las urnas arriba, y llegaba con 2 urnas, que nosotros intentábamos leer todo lo que había, pero era prácticamente imposible, y muchas veces recibíamos retos también de parte de la producción, de la dirección, porque había tanto que nosotros queríamos cumplir y nos decían un poco de música, hagan otra cosa, hablen de algo, pero bueno, la gente se había acostumbrado a eso, ¿no? Un programa que en definitiva lo hacíamos entre todos y todos jóvenes, y fue maravilloso. Sí. Y la parte artesanal, Diego, en ese tiempo, para hacer un programa de ¿cuántas horas? ¿Cuánto duraba? 3 horas. Sí. Y no había computadora, era en las tandas era un cassette tras de otro. Claro. Sí, las cortinas eran discos de vinilo, no te alcanzaban las manos. No es como ahora que tenés todo en un clic de un mouse con una computadora, que tenés la artística, la tanda, la música. Cada publicidad es un cassette. Un cassette en punta. Claro. Cada una. Así, la cantidad de publicidades tienen que poner un cassette, otro cassette, otro En cassette. ese tiempo los boliches, las pilcherías se peleaban por hacer publicidad. Estaba Banzai, Sí. estaba... El Bueno, volumen iba de lunes a viernes de 20 a 23 horas. Era el horario del y después del seguían. programa. Y después seguían, como Sí, siempre. sí, tercer tiempo, cuarto Martín, tiempo o algo, pero Era bravo. después, durante mucho tiempo hicimos juntos, ahí Suban el Volumen, desde el principio, Suban el Volumen empezó en el 93, hasta el 98, y después también seguimos haciendo programas por separado. Adrián empezó a hacer el ranking también de la radio de Galaxia, además de... Ya eran Suban el muy famosos Volumen. que los separaron, Sí, dijeron, vamos yo a hacía la poner... contraseña. Llegó un momento en donde Diony, que siempre tuvo una visión increíble, y uno con el paso del tiempo se da cuenta de todas esas cosas, porque a veces cuando sos joven cuestionás mucho, ¿no? Decís, ¿por qué si esto va bien? ¿O por qué esto? Y después con el tiempo te vas dando cuenta que era gente que tenía una visión distinta, diferente, y llegó un momento en donde dijo que había que separarse y el programa estaba funcionando bien y que cada uno tenía que tener su propio espacio y demás. Y bueno, y sí, costó, pero bueno, gracias a eso, no, por lo menos de mi parte, Martín tiene otros rubros también a los cuales se ha dedicado, pero todavía hoy sigo haciendo radio, gracias a Dios. Sí. Y después de todo ese tiempo de Suban el Volumen, seguramente llegaron al programa número 500. Tenemos, para ratificar lo que están diciendo, algo de ese programa. Pero antes vamos a un tema. Vamos a un tema y después vamos a poner a ver qué sucede, a ver si rememoran esto.